Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy Sugel no se encuentra con nosotros porque está fuera del país, pero tenemos a dos invitados muy especiales. A José Alberto Ortiz, doctor en Derecho, y al pastor Lester Flaquer, educador, director del Colegio Cristiano Logos y de la Asociación de Colegios Cristianos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Pastor Saladín, muy bien, Pastor Lester, y gracias por invitarnos a este programa. Es un placer tenerlos aquí a ustedes porque el tema que vamos a tratar hoy es sumamente interesante, acerca de la educación sexual, un tema que ha causado intensos y profundos debates. Estaba estudiando, viendo las estadísticas de la actividad sexual de los adolescentes, y esto ha traído graves problemas en las sociedades en diferentes países. Por ejemplo, las estadísticas en Estados Unidos nos dicen que un 54% de los estudiantes de secundaria reportaron haber tenido una relación sexual y alrededor del 40% estaban activos sexualmente. ¿Tú que conoces las estadísticas, José Alberto, esas estadísticas son muy similares en nuestro país? Sí, no distan mucho de la realidad dominicana si tomamos en cuenta que en República Dominicana el Ministerio de Salud reporta un incremento sustancial de los embarazos en adolescentes, y las estadísticas de embarazos en muchachas adolescentes las podemos extraer de las estadísticas que proveen los hospitales de maternidad del Estado Dominicano. Aproximadamente entre un 40 y un 45% de los partos que se realizan en los hospitales públicos del sistema de salud de la República Dominicana son jóvenes adolescentes. Es decir, que la práctica de las relaciones sexuales en la población adolescente de la República Dominicana es sumamente alta si tomamos en cuenta que un 40 o 45% de los partos que se realizan en los hospitales son de adolescentes. En Estados Unidos, alrededor de 1 millón de adolescentes se embarazan anualmente y una tercera parte de ellos terminan en abortos. Esas son cifras alarmantes. Lester, cuando hablamos de educación sexual, tú que eres un educador, has trabajado por muchos años como pastor y educador en esa área, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de esa educación sexual? Bueno, lo primero que nosotros entendemos a través de la Escritura es que Dios ha dado a los padres, en el contexto de la familia, la responsabilidad de educar a sus hijos, no solamente en materia de educación sexual, sino en todo tipo de materia. Son los padres los responsables delante de Dios de que los hijos reciban el entendimiento del mundo que les rodea, y eso incluye la educación sexual. Cuando una institución educativa sustituye esa responsabilidad que Dios ha dado a los padres, esa institución, cualquiera que sea, está usurpando el lugar que le corresponde únicamente a los padres por mandato divino. Por ejemplo, para que la gente pueda entenderlo, cuando un padre decide que va a esta escuela en lugar de ir a esta otra escuela, está ejerciendo el derecho que él tiene y la responsabilidad que tiene de educar a sus hijos. Por eso es que él decide, en un momento dado, por cualquier circunstancia, sacar a sus hijos de esta escuela y ponerlo en aquella otra escuela. Él está ejerciendo su responsabilidad. ¿Qué es lo que no debe pasar aquí? Bueno, lo que no debe pasar aquí es que esa institución haga cosas que sean contrarias a las convicciones y a las creencias que esos padres tienen. Los padres buscan en las instituciones educativas centros que apoyen su forma de ver la vida, su cosmovisión, y entonces son copartícipes o lo utilizan a ellos como instrumentos, agentes para desarrollar la responsabilidad que Dios les ha dado. Tú tienes tus hijos y tú quieres educarlo con cierta forma de ver la vida, tú lo llevas a centros educativos que piensen como tú piensas. Ese centro no puede dar una visión distinta a la que tú tienes. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Los padres son responsables. Dios ha puesto a los padres en ese lugar dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y el punto de la educación cristiana en cuanto a la educación sexual es la abstinencia. Correcto.
Correcto. ¿Y qué es lo que vemos entonces? ¿Es que los padres no están instruyendo bien a sus hijos? ¿Que vemos lo que estamos pasando en la sociedad con tantos embarazos, tanta promiscuidad sexual? Ese es un problema muy complejo, Eduardo. Primeramente porque lo que nosotros vemos en la sociedad es un reflejo de lo que hay en el corazón del hombre. Y la palabra de Dios dice que el corazón del hombre viene a este mundo caído. Sí. Y que por esa razón su deseo es de continuo el mal. Yo sé que eso tiene muchísimas implicaciones y había que explicarlo, pero lo que estamos tratando de decir es, el hombre no nace en este mundo deseando hacer la voluntad de Dios. Para que eso sea así, tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Qué sucede? Que en el contexto de familias cristianas, los padres, el papá o la mamá o uno de los dos, ya ha tenido ese nuevo nacimiento y él ve la vida desde otra perspectiva, la perspectiva de Dios. Con una cosmovisión cristiana. Exactamente. Y así él educa a sus hijos, así él espera que sus hijos se levanten. Pero sus hijos, aún dentro del contexto de una familia cristiana, no necesariamente porque están dentro de esa familia, anhelan o desean las cosas conforme a la visión de Dios. Es allí donde nosotros como padres ponemos límites y restricciones para que ellos vivan según la voluntad de Dios hasta el día en que Dios los visite, los traiga a salvación. Y por eso muchas familias cristianas escogen escuelas cristianas en donde se les ponga esa misma cosmovisión a sus hijos y se les levante bajo esa cosmovisión. Ahora, ¿qué sucede a nuestro alrededor? Que la gente vive ajena a la voluntad de Dios y por esa razón empiezan a desear y a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, incluyendo las relaciones sexuales, porque eso no es lo único. La gente engaña, la gente miente, la gente roba, la gente vive del orgullo, y uno ve eso en la sociedad por donde quiera. Esos son síntomas de la sociedad. De hecho, yo sé que esto es una expresión que nosotros hemos oído por generaciones. Las cosas al día de hoy son distintas a como eran antes. Nosotros oímos a nuestros padres decir eso y nosotros mismos estamos haciendo esa misma clase de comentarios. Pero la verdad es que el mundo en el cual nosotros estamos viviendo es un mundo que se ve a leguas completamente deteriorado, donde los valores están invertidos. Cuando nosotros éramos niños íbamos a soñar que íbamos a estar en una sociedad donde existían sicarios. O sea, personas a quienes tú le pagas dinero, poco dinero, para que maten a otras personas. Eso es algo realmente atroz. Y esa es la sociedad, Eduardo, en que nuestros adolescentes se están levantando, una sociedad que está quitando los muros, las restricciones de éticas y morales, los valores absolutos que Dios refleja en su palabra, y está viviendo de esa manera y cosechando las consecuencias de ese estilo de vida. Entre esas cosas está la educación sexual. Ok, la educación sexual, ustedes como educadores, ¿cómo la enseñan en el colegio? ¿Como una materia aparte o a través de otras materias? Realmente la educación sexual no se enseña en escuelas como la nuestra, como una materia aparte. Yo pienso que hacer tal cosa es darle un lugar a esa clase de educación que no le corresponde. Yo pienso que eso es algo que nosotros vamos preparando y enseñando al niño desde pequeño, desde el momento que tú empiezas a hablar de sociología, cuando tú hablas de familia y sociedad, tan pequeños como a los 5 años, a los 6 años de edad, a los 7 años de edad, que empezamos a hablar de cómo es que está compuesta la sociedad, la familia, la sociedad, y uno empieza a introducir a través de esas materias distintas pequeños contenidos que enseñen a los niños que definitivamente los niños, ellos vienen de la relación que hay entre su padre y su madre. Porque eso es algo que se va haciendo evidente poco a poco en la vida de ellos. Luego más adelante, como comentábamos fuera de cámara con José Alberto, más adelante cuando nosotros hablamos de materia como biología, ciencias, entonces tenemos que caer en el asunto de la reproducción y empieza a introducirse conforme a la edad la explicación de que la reproducción, que es algo que Dios ha puesto en el ser humano, el hombre es de una forma, la mujer es de otra forma, y deben unirse el hombre y la mujer para que haya reproducción. Eso se va introduciendo a través de la materia que nosotros impartimos. Básicamente de esa forma. Alguien nos puede estar oyendo, Lester y José Alberto, y decir, bueno, esa es la cosmovisión cristiana, pero ahora tenemos una realidad en nuestra sociedad. Los jóvenes están teniendo relaciones sexuales a temprana edad.
es una realidad de los embarazos, es una realidad los abortos, es una realidad las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en cuanto a esa enseñanza, muchos dirán, no, yo no puedo enseñar conforme a una cosmovisión cristiana. Lo que tenemos que enseñar es conforme a una cosmovisión secular, y entonces dejar que esas relaciones sigan, pero vamos entonces a prevenir. En ese aspecto, José Alberto, ¿qué tú tienes que decirnos? En primer término, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocen y consagran el derecho que tiene todo padre de enseñar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones morales y religiosas. La Convención Americana de Derechos Humanos dice claramente que los padres educarán a sus hijos de conformidad a sus propias convicciones morales y religiosas, no a las convicciones morales y religiosas del niño, sino a las convicciones morales y religiosas de los padres. Eso coincide con la Escritura. Totalmente. Lo que hace la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos es incorporar a su cuerpo legislativo un principio bíblico. Amén. La Biblia coloca sobre los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos. La ley establece la obligación que tienen los padres de enseñar a sus hijos de conformidad a sus propias convicciones. En el caso de la República Dominicana es una nación occidental y nació al amparo de la cosmovisión judeocristiana. La mayoría de los dominicanos, su forma de ver el mundo es una forma de ver el mundo judeocristiana. Entonces, la cosmovisión que deben recibir los niños y los adolescentes en cuanto al sexo debe ser la consignada en la cosmovisión judeocristiana, no en otro tipo de cosmovisión. Sin embargo, a partir de la campaña publicitaria de Profamilia que se lanzó en el mes de febrero y a partir de la presentación del proyecto de ley de educación sexual que cursa en el Congreso Nacional, se quiere desconocer el derecho que tienen los padres de formar a sus hijos bajo sus propias convicciones morales y religiosas, y se coloca sobre los hombros de los adolescentes el derecho a decidir sobre su propia sexualidad. Prácticamente extrae del ámbito de los padres el derecho que estos tienen de enseñar a sus hijos la educación sexual en base a sus creencias morales, en base a sus creencias religiosas, y todo se traslada al ámbito de los adolescentes, creyendo que de esta manera se va a resolver el grave problema que hay de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos en adolescentes. Sin embargo, como bien señalábamos fuera de cámara, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Es sumamente interesante lo que está pasando y cómo estamos siendo bombardeados en los cimientos, ¿verdad?, de nuestra cosmovisión cristiana. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento pasado hablábamos de los derechos que tienen los padres a decidir la educación religiosa o moral que han de recibir sus hijos. Pero en la actualidad, José Alberto, estamos bombardeados por ideas que vienen de otros países, por programas publicitarios donde dan libertades a los niños en contra de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué más tú tienes que decirnos al respecto? Realmente es preocupante, Eduardo y Lester, que desde el extranjero se nos quiera imponer una visión del mundo donde se despoja a los padres del derecho que ellos tienen de enseñar a sus hijos al amparo de sus propias convicciones morales y religiosas. Y se quiere colocar sobre los adolescentes la responsabilidad de ellos tomar sus propias decisiones en cuanto a la sexualidad, pensando que esto va a corregir el problema. Sin embargo, no lo va a corregir. Lo que va a hacer es agravarlo. Nosotros, a simple vista, podemos dictaminar que lo que se va a hacer es agravar el problema, porque si a un padre se le despoja del derecho que tiene de instruir a sus hijos bajo sus propias convicciones morales y religiosas, entonces, ¿a qué se le va a dar lugar? ¿A qué se le va a dar apertura? Se le va a dar apertura al desorden y al caos, porque si hay una alta práctica de relaciones sexuales en adolescentes, la práctica de estas relaciones sexuales va a ser mayor, porque los adolescentes no están lo suficientemente maduros para tomar decisiones responsables, y estamos viviendo en un mundo donde, como bien usted señalaba, Eduardo, se nos está importando una cosmovisión totalmente secular, donde se enseña que el ser humano es un animal dotado de ciertos impulsos, igual que los animales, de ciertos instintos, incluido el sexual. Eso se le está enseñando a los adolescentes, se le pretende enseñar a los adolescentes, porque en el proyecto de ley está consignado ese considerando, uno de los considerandos del proyecto de ley de educación sexual, y los jóvenes están creciendo con la idea de que el sexo es un deporte.
nuestras convicciones morales y nuestras convicciones religiosas nos informan a nosotros como padres que el sexo es un acto sublime creado por Dios para la procreación y para el disfrute de la pareja que contrae matrimonio. Sin embargo, la cosmovisión secular enseña que el sexo es una práctica deportiva. Y los jóvenes están creciendo con la idea de que el sexo es una práctica deportiva, de que el sexo es un instrumento. Entonces, al excluir a los padres de la educación sexual de los hijos, entonces va a aumentar la creencia de que el sexo es un deporte. Y si hoy tenemos adolescentes y tenemos jóvenes universitarios que están desarrollando una alta práctica de relaciones sexuales, incluso están hasta comprando estimulantes sexuales en las farmacias. A corta edad. A corta edad para mejorar su rendimiento sexual, cuando esos estimulantes deben ser adquiridos bajo receta médica. Porque cuando el estimulante sexual fue creado por las casas farmacéuticas hace 20 años, fue para ayudar al desempeño sexual de personas con insuficiencia cardíaca o con ciertos problemas que no le permitían disfrutar de una relación sexual con su pareja. O sea, el propósito de las casas farmacéuticas fue muy sano hace 20 años. Sin embargo, ahora, 20 años después, tenemos adolescentes adquiriendo la gran cantidad de estimulantes sexuales que se venden en las farmacias de la República Dominicana, por lo que el consumo de estos productos sería mucho mayor. Ahora, José Alberto, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es el hecho de que en nuestra sociedad nosotros vemos que en muchísimos otros renglones de la vida, por ejemplo en el expendio de alcohol, para mencionar una cosa, o en el otorgar una licencia de conducir, la nación tiene restricciones de edad porque entiende que personas de cierta edad, por ejemplo, alguien va a adquirir una licencia y va a los 16 años de edad y le dicen, no, usted no puede hacerlo. Solamente lo puede hacer si sus padres se hacen responsables. Lo autorizan, así es. Y hasta los 18 años de edad esa persona no lo puede hacer. Sin embargo, en el terreno de la sexualidad, que es algo de consecuencias muchísimo mayores y que aún debe implicar que quien lo está ejercitando es una persona que ha asumido una responsabilidad, porque la relación probablemente produzca un fruto, que es un hijo, y hay que asumir esa responsabilidad. Entonces las naciones no están poniendo restricciones. No están poniendo restricciones, y las naciones están desconociendo o están haciéndose de la vista gorda con las implicaciones, no solo morales, porque ya las naciones entienden que la moral es relativa y que cada quien desarrolla su propia moral, sino que están desconociendo las implicaciones sociales de una relación sexual entre adolescentes, las implicaciones psicológicas y emocionales y las implicaciones económicas. Porque tener una relación sexual es una decisión no solamente física, sino es una decisión que requiere madurez psicológica, madurez emocional, requiere madurez sociológica, porque usted tiene que evaluar el impacto social y el impacto familiar que usted va a causar con una relación sexual, y también es una decisión económica, porque desde el momento que usted está sosteniendo una relación sexual, usted se expone a la posibilidad de un embarazo. Exacto. Y un embarazo conlleva un costo económico. Por eso Dios no se equivoca, Dios fue sabio, Dios creó el sexo para que se desarrollara dentro de un contexto de matrimonio, porque el matrimonio garantiza que la relación sexual se desarrolle dentro de un plano de estabilidad física, de estabilidad psicológica, estabilidad emocional, estabilidad social, porque la sociedad se beneficia del matrimonio entre un hombre y una mujer, y también estabilidad económica. Pero fuera del matrimonio, cuando el sexo se lleva a cabo fuera del matrimonio, aún entre adultos, nos exponemos al caos, nos exponemos a consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias familiares y consecuencias económicas. Es el caos que estamos viendo y lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces aquí hay dos puntos de vista en cuanto a la educación sexual. O tomamos la cosmovisión cristiana o tomamos la cosmovisión secular. Si ese proyecto de ley, ¿verdad?, que se ha presentado al Congreso, se acepta como está presentado, ¿no viola nuestra Constitución? Sí, entendemos que es inconstitucional, por el hecho de que el artículo 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho de los padres a educar a sus hijos, tiene rango constitucional en la República Dominicana. Aunque no está insertado en la Constitución, pero las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, a nivel legal, están al mismo nivel de la Constitución. Es decir, que tienen rango constitucional, forman parte de manera implícita de la Constitución. Es decir, que si ese proyecto de ley se aprueba tal y como está, entonces el Tribunal Constitucional quedaría facultado para declarar la inconstitucionalidad de esa ley.
en virtud de que viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, y voy a entrar en un tema muy espinoso y voy a ser muy cuidadoso al respecto, nuestra Constitución en su preámbulo invoca a Dios como el creador supremo y como el sustentador de la nación. El Dios que está invocando la nación dominicana en su Constitución es el Dios judeocristiano, es el Dios que aparece en la Biblia. Y lo vemos más adelante en la propia Constitución, cuando se describen los símbolos patrios. Uno de los símbolos patrios es la Biblia abierta en el centro del escudo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Es decir, que no podemos obviar esa realidad de que el pueblo dominicano, cuando se otorgó una nueva Constitución en el año 2010, decidió invocar al Dios de la Biblia como el creador y el sustentador de la nación. Entonces, toda ley que se apruebe debe ser apegada a la Constitución. Y toda ley que se apruebe no debe contradecir los principios y valores judeocristianos que son los que sustentan a la nación dominicana y que están consignados en la Constitución. Y ahora viene el punto espinoso. Nosotros en República Dominicana, públicamente, en mi caso particular, hasta he escrito artículos sobre eso, hemos criticado la vigencia del concordato que suscribió el Estado Dominicano con el Estado Vaticano en el año de 1954, por entender que es un instrumento legal anacrónico. Sin embargo, el concordato dice en su artículo 1, y el concordato es un tratado internacional entre dos estados, dice que la religión oficial del Estado Dominicano es la religión católica, apostólica y romana. La tradición católica, apostólica y romana rechaza este tipo de proyectos de ley inspirados en cosmovisiones seculares. La Iglesia Católica también cree en la abstinencia sexual de los jóvenes, de los adolescentes y de las personas que no están casadas. Entonces, toda ley adjetiva que se dicte, toda ley nacional, tampoco puede contradecir un tratado internacional entre dos estados que todavía está vigente. Es decir, que esa ley de educación sexual no solamente choca con la Constitución dominicana, una constitución judeocristiana que invoca al Dios de la Biblia, sino que también entra en conflicto con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional con rango constitucional, y con el concordato, que también es un tratado internacional que vincula a dos estados, el Estado Dominicano y el Estado Vaticano, porque hay que destacar que hay una confusión con eso. El concordato no es un acuerdo entre el gobierno y la Iglesia Católica, sino que es un acuerdo entre dos estados, el Estado Vaticano y el Estado Dominicano, y que todavía está vigente, todavía no ha sido derogado. Es decir, que entraría en conflicto con una serie de instrumentos nacionales e internacionales, entre ellos la Constitución, que harían muy poco probable que esa ley sobreviva. Y tendríamos que irnos al Tribunal Constitucional a discutir si esa ley se va a mantener vigente. Pero lo primero que está minando es las bases de nuestra cosmovisión cristiana. Exactamente. Dios ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que dice en la Escritura fructificad y multiplicaos. Dice en la Escritura que el sexo es bueno, es honroso, es santo dentro del matrimonio. Y entonces aquí estamos hablando de... ya que hay un desenfreno en las actividades sexuales, en las relaciones sexuales, entonces vamos a buscar una solución a esta situación independientemente de nuestra cosmovisión. Yo quisiera mencionar algo con respecto a eso que tú acabas de decir del matrimonio, y es el hecho de que precisamente por el pecado que hablábamos al principio, los hombres han olvidado cuál es la mente de Dios. La mente de Dios es que el hombre y la mujer hagan un pacto primero, un compromiso de vida primero, y luego entonces disfrutan como fruto de ese pacto de la intimidad de las relaciones, las cuales son muy buenas, y Dios las diseñó de esa manera. De hecho, están diseñadas para producir realmente placer en el hombre y en la mujer. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Por causa del pecado, el hombre ha querido el placer sin el compromiso. Y eso es lo que nosotros estamos cosechando precisamente el día de hoy. Y es fruto de la cosmovisión secular que ha pretendido excluir a la cosmovisión cristiana. Y si vamos haciendo una retrospectiva de tiempos más recientes a tiempos más antiguos, nos encontramos con los filósofos existencialistas que enseñaron que lo importante era el placer aquí y ahora. Nos encontramos con filósofos como Federico Nietzsche, que enseñaron a ver
la existencia desde un punto de vista totalmente existencialista, aquí y ahora, donde el hombre busca su máximo placer y el hombre es impulsado por una voluntad de poder aquí y ahora. Tenemos a Sigmund Freud, que hablaba de que el hombre es impulsado, conducido por impulsos sexuales. Tú tienes a Carlos Marx y tienes al padre de todos estos filósofos, que es Carlos Darwin o Charles Darwin, que enseñó que el hombre no fue creado por Dios, sino que fue fruto de un proceso evolutivo. Entonces, a partir de Darwin, se degrada al hombre de una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios a una criatura fruto del azar. Entonces, ahora, como tenemos un hombre que es hecho por el azar, tenemos toda una serie de filósofos que le enseñan al hombre a vivir de acuerdo a su supuesta realidad como fruto del azar. Y ahí viene entonces el que yo no asumo ningún compromiso, sino que yo busco mi placer aquí y ahora, sin importar a quién me lleve de encuentro y sin importar las consecuencias que me traiga. Total, la existencia acaba con mi muerte y ya no hay consecuencias futuras, sino que el hombre termina su existencia y ya no va a enfrentar una consecuencia posterior, según esta filosofía. En otras palabras, el hombre está viviendo para sus deseos y quiere que le remuevan las consecuencias de ese estilo de vida. De eso que se trata esa ley. Exactamente. Es vivir un estilo de vida desenfrenado y vamos a ver cómo minimizamos las consecuencias. Como bien dicen los norteamericanos tienen una frase en inglés que traducida al español es control de daños. Como la práctica sexual desenfrenada ha traído un daño terrible en la población, vamos a aprobar una ley que minimice esos daños y que controle esos daños para que los jóvenes sigan desarrollando estas prácticas sexuales tan libertinas. No los reprimamos. Pero no están yendo a la raíz del problema, quieren atacar las consecuencias. El hombre tiene un vacío en su corazón, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres y el hombre, en vez de buscar a Dios, trata de llenar ese vacío con poder y con placer, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la raíz. Ir a lo que Dios dice. El hombre, como Lester decía al principio, tiene un problema con Dios, debe resolver ese problema con Dios y debe caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la sociedad ahora, José Alberto? Lester, que al hombre haberse apartado de Dios está cosechando el fruto de su desvarío, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento pasado estábamos hablando acerca de la cosmovisión cristiana versus la cosmovisión secular en la educación sexual de los jóvenes y adolescentes. Hemos visto el resultado de esa cosmovisión secular, lo que se está cosechando. Una alta tasa de promiscuidad, los jóvenes involucrados a temprana edad en prácticas sexuales, embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual. Y lo que se está atacando no es la raíz del problema, lo que se está atacando son las consecuencias y en función de lo que se está viendo, de esas consecuencias, de esos frutos, si podemos llamarlo así, se quieren tomar decisiones. Exacto, y estos grupos liberales están tan ciegos, Eduardo y Lester, que no han visto que en su afán de desaparecer las consecuencias, lo que van a hacer es agravarlas más, porque va a aumentar el poder de decisión de jóvenes y de adolescentes que no están listos emocionalmente y psicológicamente, ni siquiera económicamente, para tomar este tipo de decisiones. Lo vemos en el proyecto de ley, donde se le da poder a los jóvenes para que tomen decisiones con relación a su sexualidad y se les quiere dar herramientas educativas en las escuelas para que tomen decisiones con relación a su sexualidad. Y en la campaña de Profamilia veíamos cómo se pretendía empoderar a los jóvenes y a los adolescentes para que tomaran decisiones libres sin el consentimiento de los padres con relación a su sexualidad. Sin embargo, yo me pregunto, si sacamos a los padres del cuadro y revestimos a los jóvenes de un poder absoluto para tomar decisiones con relación a su sexualidad, ¿realmente vamos a resolver el problema? No lo creo. Creo que realmente lo vamos a agravar y vamos a llevar a la sociedad hacia un proceso más acelerado de autodestrucción. Hay un hecho en todo esto que he estado pensando mientras tú hablabas, José Alberto y Eduardo, y es el hecho de que increíblemente la palabra de Dios
nos da muchísimas directrices donde dice que nosotros debemos buscar consejo y sabiduría en personas que tienen canas, es decir, personas que han adquirido experiencia en la vida. Pero uno se pone a observar el mundo alrededor y el mundo está procurando que las personas jóvenes e inmaduras sean quienes tengan las decisiones de las grandes cosas en la vida. Yo me pregunto si uno de estos legisladores le dejaría el manejo de sus finanzas a uno de estos jóvenes. Pienso que no lo haría. Y no solamente eso, Lester, ya que usted menciona el caso bíblico, a mí me llega a la mente inmediatamente el ejemplo del hijo del rey Salomón, De Absalón. de Roboán, creo, cuando él oyó a los consejeros inmaduros en lugar de escuchar a los consejeros que sirvieron al lado de su Pero padre y que sí, tenían correcto. experiencia de Estado. Él desechó el consejo de las personas que habían servido en el Estado junto a su padre, se rodeó de personas inmaduras y sin experiencias, y lo que hizo fue acelerar la división del reino de Israel, que de por sí ya Dios lo había profetizado, pero Ese fue el momento histórico. exactamente la decisión irresponsable que llevó a la división del reino fue Roboán. Y ahora, bajando esto a la realidad, ¿qué quiero decir? Cuando usted coloca todo el poder de decisión sobre jóvenes inmaduros, sobre jóvenes inexpertos, y desecha el consejo de los más sabios, desecha el consejo de los padres, que son los que pueden aportarle sabiduría a la vida de ese joven, ¿qué estamos haciendo? Acelerando la destrucción de una nación. Israel era un reino fuerte en ese tiempo y prácticamente se desintegró. Entonces, si nos vamos a este tiempo, la República Dominicana entra en un proceso de desintegración. Y no entiendo por qué queremos seguir imitando a naciones más desarrolladas que se ha comprobado que han tomado este tipo de decisiones y lo que están es acelerando su proceso de destrucción. Y es notorio, precisamente. Así es. que esa cosmovisión no lo está llevando a un buen sitio, a un buen lugar. Bueno, imagínense que hay un padre que nos está escuchando ahora, una madre, tiene preocupación por esta situación. Lester, tú como educador, ¿qué tú le dirías entonces a esos padres? Porque esos hijos adolescentes están siendo bombardeados por todas estas cosas en la televisión, en la radio, hasta en las canciones que pueden oír no cristianas. Yo pienso que en nuestra nación, de manera general, nosotros vemos cierto tipo de ingenuidad en los padres y en las personas que nos rodean, donde los padres oyen este tipo de cosas y no tienden a alarmarse o no tienden a pensar en las consecuencias a largo plazo de este tipo de situaciones. Ellos más bien piensan que son asuntos del momento y que van a pasar. Y aún muchos padres compran la idea de que ellos necesitan ver una nación que esté más acorde con las corrientes modernas del mundo. Yo no creo que todo el mundo esté mirando esta problemática bajo la misma perspectiva. Es decir, el horror y el espanto que estas cosas producen en nosotros, que estamos viendo cierto tipo de consecuencias, no necesariamente está siendo recibido y entendido de igual manera por los padres. Eso es lo primero. O sea, yo creo que esa es una situación. Pero lo segundo es que si yo estoy preocupado, si ya yo soy un padre preocupado, yo empezaría a educarme lo más que yo pueda con respecto a este tema. Tú mencionabas fuera de cámara, José Alberto, la situación que pasó en Colombia, muy parecida a la nuestra. Creo que se llama un paso al frente. Un paso al se frente. llama esa la campaña. A mí me gustaría que todo padre dominicano pudiera tener acceso a un pequeño videoclip que ellos pusieron, donde se explica de una manera magistral, en menos de 5 minutos, hacia dónde es que estas personas están tratando de llevar esta campaña de educación sexual. ¿Qué es lo que se busca a la larga? Porque yo tengo una convicción, y aquí voy a entrar en un terreno espinoso, que no es simplemente lo que se ve por la superficie lo que se quiere lograr. Aquí hay cosas de trascendencia mayor que se está buscando. Por ejemplo, en esa campaña en Colombia se hablaba no solamente del hecho de que el joven tenía la capacidad o el derecho de decidir sobre su propia sexualidad, sino que se estaba introduciendo la problemática del género. Sí.
dentro de esa campaña. O sea, dentro del currículum de educación sexual se le estaba enseñando a las niñas y se le estaba enseñando a los niños que no estaba mal que ellos quisieran tener una relación amorosa con personas de su mismo sexo, que era simplemente un asunto de preferencia sexual. O sea, son cosas que se empiezan a introducir detrás de estas leyes porque se está procurando cambiar la forma de pensar del mundo y para que la gente apruebe cosas que nosotros encontramos completamente opuestas dentro de la palabra de Dios. Y creo que esta es una oportunidad para que la iglesia cristiana abra los ojos, porque lo que se está persiguiendo con este tipo de leyes, con este tipo de nueva educación sexual que se quiere introducir, es configurar un nuevo tipo de sociedad o reconfigurar la sociedad. Y en esa reconfiguración o reseteo de la sociedad que se quiere producir, las iglesias no están incluidas, No. porque las iglesias han servido como muro de contención a este tipo de ideologías. Entonces, en esta nueva sociedad, las iglesias no están incluidas a menos que se sumen a enseñar este tipo de O aberración. sea, que se adapten a lo que ellos quieren. Exactamente. Yo no diría que las iglesias no están incluidas. Dios no está incluido en el panorama de ellas. Eso Me es explico. correcto. Los Eso es principios correcto. de la palabra de Dios, la cosmovisión cristiana, No está lo que la ahí. iglesia predica, ¿verdad? De la palabra de Dios, ellos lo quieren sacar a un lado. Entonces, se han encontrado, estas personas, estos grupos, han encontrado mucha resistencia en nuestro continente latinoamericano, en nuestra región latinoamericana, para introducir este tipo de enseñanza o para lograr estos cambios. Entonces, como no han podido lograr los cambios al ritmo que ellos quieren, introduciendo estas ideas a través de la educación sexual, las próximas generaciones se formarían bajo estos criterios y serían las que impulsarían los cambios que estos grupos y organismos internacionales quieren que se hagan. José Alberto, en las iglesias se está predicando la palabra de Dios, se está predicando lo que Dios dice acerca del matrimonio, de cómo los padres deben instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Habla lo que vimos ahorita, que el sexo es honroso dentro del matrimonio, no fuera de él. Pero yo sé que hay grupos aquí en nuestro país de hombres cristianos que están trabajando en pos de que estos proyectos de ley, presentar el punto de vista bíblico. ¿Cómo se llama ese movimiento social que ustedes tienen? Se ha formado el Movimiento de Acción Cristiana, el MAC, que lo integran hombres y mujeres cristianos de diferentes iglesias. Y lo que quiere el Movimiento de Acción Cristiana es impactar la sociedad a través de aportar la visión bíblica a los fenómenos sociales y de influir en la legislación y en las decisiones de los organismos de decisión, valga la redundancia, para que estas decisiones y estas leyes puedan reflejar el estándar judeo-cristiano que está consagrado en la Constitución Dominicana. O sea que ustedes están luchando para que los principios de la palabra de Dios prevalezcan en esas legislaciones. Exactamente, tal y como establece la Constitución Dominicana que se aprobó en el año 2010 y tal como lo concibieron los fundadores de la República, porque no tenemos evidencia de que los fundadores de la República fueran personas cristianas, pero sí eran personas que creían en el Dios de la Biblia y que creían en la Trinidad de Dios, porque cuando la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue la que impulsó la independencia nacional, se fundó, ellos juraron sobre la santísima, augustísima e indivisible Trinidad del Dios omnipotente. O sea, el juramento trinitario comienza con estas palabras. Entonces, había un entendimiento claro en estos hombres de que lo que ellos se proponían emprender, que era la independencia nacional, debía estar amparada bajo la santidad y bajo la indivisibilidad de un Dios omnipotente que a la vez es un Dios trino. Entonces, no sabemos si eran cristianos, pero ellos estaban claros de quién era Dios. Y eso es lo que realmente queremos preservar en una época donde a Dios se le quiere excluir de la sociedad. Pero sumamente interesante lo que tú dices. A mí me gustaría que tú nos explicaras en el próximo segmento los pasos que ustedes están dando de una manera más definida. Perfecto. Para enfrentar estas corrientes que tratan de implantar o implementar estas leyes en nuestro país. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan ahora, que nos oyen a través de la radio o nos ven a través del internet. Les recordamos que Sugel hoy no se encuentra con nosotros, pero tenemos al doctor José Alberto Ortiz
con nosotros y al pastor Lester Flaquer. Estamos tratando el tema de la educación sexual. Hemos visto el punto de vista bíblico, que Dios nos dice en la cosmovisión cristiana de cómo nosotros debemos instruir a nuestros hijos, a los adolescentes, conforme a los principios de la palabra de Dios, y cómo hay una cosmovisión secular que nos está afectando con un paquete, yo diría así, que viene importado, que tratan de implantarnos principios y estilos, formas de vida que son ajenos a los principios de la palabra de Dios. Pero antes de continuar con José Alberto, queremos recordar que si quieren hacernos alguna pregunta pueden escribirnos a entendiendolt@gmail.com, entendiendolt@gmail.com. Y gracias a todos aquellos que nos siguen en México, en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos, y que nos siguen a través de misionvirtual.org/tiempos y también a través de radioeternidad.org. Antes de continuar, José Alberto y Lester, hay una pregunta que nos ha llegado acerca de la edad en que un padre debe empezar a instruir en la sexualidad a sus hijos. Me parece que la pregunta decía que ese padre tiene un hijo de 11 años y que no ha manifestado interés en preguntar por temas de sexualidad. ¿Deben los padres iniciar el tema? ¿Y hasta dónde saber cuál es el límite de información que se les dé? Bueno, si un muchacho de 11 años no ha manifestado interés al día de hoy con el bombardeo que hay a nuestro alrededor, realmente sería extraño. Eso pasa porque nosotros en nuestra institución escolar pues hemos tenido casos de niños que no tienen ningún interés, pero no es algo común, porque lo más común es que por la clase de bombardeo que hay a todo nuestro alrededor, los niños se les despierta un interés rápidamente. Pero yo le diría a esos padres que ellos tienen una situación ahora mismo de urgencia, de sentarse y de empezar a hablar con ese niño, porque es probable que él no haya hablado con ellos y no le haya manifestado interés a ellos, pero no porque no tenga información. Muy probablemente ya él tiene información. Yo recuerdo hace tiempo atrás que dando una charla a padres en nuestra escuela, nosotros le decíamos a los padres a partir de los 9, 10 años de edad, si tú no te has sentado ya a hablar con tus hijos, hazlo antes de que otro lo haga por ti. Sé tú el que tengas el privilegio de traer información. Y recuerdo que un padre salió de esa reunión y al otro día me llamó por teléfono y me dijo, yo quiero llamarte porque quería hablar contigo. Anoche cuando tú hiciste esa observación en la reunión, yo en mi interior me burlé de ti. Pero llamé a mi hijo y le pregunté, porque nunca me había hablado del tema, llamé a mi hijo y le pregunté, y lo que me dijo me dejó espantado. O sea, él no sabía que el hijo sabía, pero el hijo tenía información de la calle debajo del poste de luz. Esa clase de información. Entonces yo creo que sí, que nosotros debemos empezar. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta donde llega la curiosidad del muchacho. Nosotros tenemos que ir introduciendo el tema de una manera no agresiva e ir progresando en ese tema mientras ellos tengan inquietudes en sus corazones. Entonces los padres deben estar alerta que el hecho de que sus hijos no estén preguntando mucho acerca de la sexualidad, del sexo, no significa que no saben, y es mejor instruirlos y que no sean los amigos en la calle, en la televisión. Totalmente de acuerdo. Yo creo que primero la responsabilidad que Dios le ha dado a los padres para que hagan eso. Y nosotros podemos pasarla con nuestra cosmovisión y no con la distorsión de la sociedad que nos está rodeando. José Alberto, en el segmento anterior tú nos decías que había un movimiento de, ¿cómo se llama? Movimiento de acción cristiana. De acción cristiana, un grupo de hombres cristianos que están defendiendo los principios de la palabra de Dios y tratando de que esas leyes que no son conformes a la cosmovisión cristiana no pasen, ¿verdad? No sean aprobadas, sino que sean aprobadas leyes que tengan esa cosmovisión cristiana, los principios de la palabra de Dios. ¿Tú no puedes continuar hablando acerca de este movimiento? El movimiento tiene la intención de abarcar una diversidad de temas, pero ha decidido comenzar con el tema de la educación sexual debido a la urgencia que existe. Ya Profamilia hizo una campaña donde fomenta la libertad sexual entre los jóvenes y los adolescentes. Ustedes escribieron muchos artículos refutando esa campaña. Así es, y existe este proyecto de ley de educación sexual que prácticamente legitima y convierte en ley la campaña que realizó Profamilia. O sea, valida
los principios enseñados por Profamilia en esa campaña y los integra al sistema educativo de la nación. Entonces, nos ha colocado en una posición de urgencia y en tal sentido, el día 3 de agosto vamos a realizar un panel donde vamos a analizar el tema de la educación sexual desde una perspectiva académica, moral, ética, pastoral, científica, legal. Vamos a tener expositores extranjeros que nos hablarán de las experiencias de otros países, cómo la enseñanza de una educación sexual totalmente liberal llevó a esas naciones en poco tiempo a aprobar el aborto y a aprobar los matrimonios entre personas de un mismo sexo, porque es un paquete completo donde está todo vinculado. La educación sexual fundamentada en libertinaje o en liberalidad, lo que trae como consecuencia en el futuro es que las sociedades legalicen las interrupciones del embarazo, los abortos y también las relaciones entre personas de un mismo sexo. Y no solamente un mismo sexo, hasta eso va a llegar al punto en que se van a legalizar las relaciones entre individuos y bestias. Sí, bueno, Lester, qué bueno que usted mencione ese tema, porque todo está vinculado. Y esta mañana estaba yo leyendo una publicación secular donde un comentarista, un articulista que no es cristiano, estaba diciendo que ahora con la decisión que dictó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la semana pasada, eliminando la definición legal de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, los próximos que van ahora a reclamar el derecho a casarse en los Estados Unidos van a ser los grupos. Ya las personas de un mismo sexo, homosexuales y lesbianas, han conseguido el derecho de casarse. Y es cuestión de tiempo ya para que todos los estados de Estados Unidos aprueben el matrimonio entre homosexuales. Pero ahora, un grupo de personas integrado por un hombre y dos mujeres, o dos hombres y una mujer, o dos mujeres y dos hombres, o tres y dos, o tres y tres, van a decir: nosotros somos un grupo y queremos que se nos reconozca el derecho a casarse. Es decir, que la poligamia, que ha sido prohibida durante toda la historia de la humanidad, prácticamente pasaría a ser legítima. Y puede sonar esto sorprendente, pero en Canadá ya la Suprema Corte canadiense está apoderada de un caso donde se está ventilando la legalización de una relación polígama. Y no dude usted, Lester, que en el futuro personas que quieren tener relaciones con animales van a presionar para que los estados le legalicen ese tipo de relaciones. Esa es una agenda mucho más amplia y profunda de lo que las personas se imaginan. Exacto, exacto. Y es una agenda totalmente diseñada, diríamos, en el Hades, y creada para excluir a Dios de la sociedad. Porque Dios ha establecido como principio la relación entre un hombre y una mujer. Pero ahora, de acuerdo a la Suprema Corte Americana, las relaciones no son entre un hombre y una mujer. El concepto de matrimonio hay que ampliarlo a otro tipo de relaciones. Realmente en mi corazón, oyéndote a ti, lo que viene a mi mente es: cuando el hombre se constituye Dios, quiere legislar como si fuera Dios, y la consecuencia que nosotros vamos a cosechar no tiene realmente las consecuencias que estamos cosechando, Lester, ya, porque lo que estamos viendo es el fruto de el hombre haber destronado a Dios, como tú dices, en su vida. Y fíjense esto, señores. Decimos que esto viene del Hades porque vemos un intento en el hombre de querer ser como Dios, o de colocarse en el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. Fue el pecado de Lucifer que lo llevó a ser destronado del cielo. Es decir, que sabemos quién está inspirando esta agenda. O sea, lo que se produjo en el jardín del Edén es lo mismo que se está produciendo ahora en toda la sociedad mundial. José Alberto, ya el tiempo lo tenemos en contra. Tú hablaste de un panel que se va a realizar. ¿Cuándo va a ser ese panel? Sí, sábado 3 de agosto de 5 de la tarde a 8 de la noche en el Salón Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Más adelante vamos a tener los detalles de los expositores porque estamos en ese proceso de confirmación. Pero el propósito de ese panel es concientizar a la población de cuál debe ser la verdadera educación sexual que se debe impartir, para que los legisladores tomen en cuenta qué principios deben normar una verdadera ley que establezca la enseñanza de la educación sexual. Si alguien que está oyendo el programa le interesa participar de ese movimiento que ustedes tienen para hacer valer los principios bíblicos en las diferentes esferas de la sociedad, ¿qué debe hacer? Lo invitamos a que asista al Salón Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el sábado 3 de agosto a las 5 de la tarde, porque vamos a estar recibiendo inscripciones de toda persona
cristiana que quiera formar parte de este movimiento para luchar por la defensa del estándar de Dios en nuestra sociedad. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias, José Alberto Eduardo Ortiz. Lester, gracias por estar en el programa. Realmente hemos sido muy edificados y enriquecidos con los puntos de vista que ustedes han planteado, el punto de vista bíblico, el punto de vista bíblico legal, la experiencia de Lester tuya de tantos años como educador, la experiencia de José Alberto como abogado. Gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Nos vemos en el próximo programa.